Para comenzar formalmente, les presento al ingeniero Paulo César Galván Tobón. Él es subdirector del sector comercial y de servicios de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, y él será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar, que en esta ocasión, como parte de la capacitación que CONUE desarrolla para el programa de eficiencia energética de nuestra serie de webinars, en esta ocasión el ingeniero Alejandro Álvarez Ramírez nos va a compartir sus experiencias en este tema de mejores prácticas de ahorro de energía. Eh, Me gustaría, antes de pasarle el micrófono al ingeniero, comentar un poquito una breve semblanza. El ingeniero Alejandro Álvarez Ramírez, es director de la empresa de consultoría Nova Energía de México. Ha desarrollado proyectos de ahorro de energía desde el 92 para FIDE, CFE, sector privado. También fue coordinador nacional del horario de verano. Desarrolló más de 400 proyectos de ahorro de energía. Ha sido instructor y es instructor en diversos organismos nacionales e internacionales y actualmente es catedrático en el ITESM. Pues le damos la más cordial bienvenida al ingeniero y sin más preámbulo le paso el micrófono. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, buenos días a todos. Te quiero agradecer a CONUE y a ICA Procobre la invitación para platicar con ustedes sobre este fascinante tema que es el ahorro de energía. Este tema tiene como principio fundamental el establecer las estrategias de eficiencia energética y uso eficiente de la energía, y le llamamos mejores prácticas porque este tema deriva precisamente de todos aquellos proyectos diagnósticos que hemos realizado a lo largo de los años, y que al finalmente el usuario siempre lo que busca, y buscamos todos desde luego, es aplicar medidas de ahorro de energía que no involucren en principio la inversión. Y este tema de mejores prácticas va orientado a eso. Este tema de mejores prácticas es una recapitulación de varios proyectos, de varios proyectos que se han realizado. Y como verán más adelante, este sistema es un sistema muy simple, sistemático y de grandes beneficios. Entonces, en particular, este tema tiene que ver mucho con el asunto de dónde estamos. De hecho, las primeras preguntas que surgen a partir de este inicio de un sistema adoptado de mejores prácticas es: ¿cuántos kilowatts de demanda tiene su sistema instalado? ¿Cuántos demanda el sistema? Otra pregunta que surge a partir del arranque de estas actividades es: ¿cuántos kilowatt-horas bimestrales o mensuales estoy consumiendo? Y la tercera es: ¿cuánto pago? Y la tercera de cuánto pago tiene que ver mucho porque no sé ustedes cómo hayan visto los precios de la energía, pero si revisamos el costo de la energía de enero a octubre, pues en ciertos rubros la energía ha tenido unos incrementos importantes, arriba del 12 y hasta el 17%. Por eso es muy importante saber por dónde estamos. Entonces, vamos a empezar la plática con ustedes. Esta plática tiene dos enfoques. El primer enfoque es el enfoque teórico. Se basa mucho en el análisis y la inferencia de datos que tiene el recibo de energía eléctrica. Trabajamos mucho con el recibo. De hecho, esto finalmente se convierte en un taller. Yo recomendaría que se hicieran talleres específicos de esto. Un taller de 4 horas es suficiente para que los interesados terminen con resultados importantes, practicando mejores prácticas en sus negocios. La segunda parte de este tema tiene que ver con la parte de lo que se ha encontrado en términos de mediciones de energía, determinación de perfiles de comportamiento, de demanda y de consumo, y de cómo los usuarios se convierten también en sus propios enemigos en términos del uso de energía. Generalmente cuando hacemos un proyecto, el 90% de los clientes nuestros nos dicen que CFE les está cobrando mucho de la luz, ¿no? Ese es el término, comentario general. Y cuando hacemos las mejores prácticas o hacemos el primer proyecto de mejores prácticas con nuestros clientes o los usuarios, les enseñamos y mostramos que pues finalmente sí es un asunto de tarifa, pero el asunto que nosotros mostramos es más lo que le pasa al usuario internamente que lo que pasa con el medidor
el 99.99 de los casos el medidor es correcto. Mide bien, pues, ¿no? Entonces vamos a empezar la sesión con el primer, la primera pantalla que tiene que ver con las consideraciones. La primera es precisamente la variación de los costos de la energía eléctrica. Señalaba hace un momento que el costo de la energía en este año, pese a que los años pasados tuvieron un decremento, este año ya tomó su precio un poquito más, entre el 12 y el 17%, de acuerdo a la tarifa HM, la tarifa horaria. Y eso tiene que ver mucho con el impacto en el recibo. Por eso una de las primeras preguntas que hacemos generalmente es ¿cuántos kilowatts de consumo de energía tienes por mes? ¿Y cuántos kilowatts de demanda tiene tu sistema? Y no nos referimos a los pesos, porque si nosotros desde ahorita empezamos a determinar nuestro comparativo con relación a pesos, pues si yo el año pasado hice un proyecto con ustedes y les dije que les iba a ahorrar el 12% de su pago, de sus pesos, y ahorita revisan su recibo de energía eléctrica y ven un incremento de 17, pues nunca van a ver el ahorro, porque el costo de la energía se incrementó. Entonces, a partir de este momento, la mejor práctica para entender lo que está pasando con el comportamiento de la energía eléctrica es evaluar la demanda en kilowatts y analizar los kilowatt hora consumidos. Ese es el primer paso de la mejor práctica que encontramos. No compares tu recibo con respecto a los pesos pagados, porque te va a engañar en cualquier aspecto que quieras hacer en términos de ahorro. El segundo punto es la competencia es más eficiente. Y la competencia es más eficiente me refiero a dos cosas. Primero, trae equipos nuevos, trae equipos más eficientes en términos de su energía. Hay sistemas, ustedes saben muy bien que los sistemas ahorradores son, por ejemplo, los motores, los transformadores, son sistemas que tienen más cobre, ¿no? Si tienen más cobre son más eficientes. Entonces, la primera estrategia de esto es utilicen los sistemas que tienen más cobre porque el cobre hace más eficiente el equipo. ¿Qué pasa con la competencia? Trae equipos más eficientes, utiliza menos energía para producir, y al utilizar menos energía sus costos se reducen, y al bajar los costos, lógicamente los productos bajan. Entonces, tenemos más competencia eficiente en esta parte. Otro punto importante que generalmente nosotros trabajamos mucho es conocer los impactos de los costos de la energía en los productos o servicios. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo rápido. Cierto cliente, en un momento tenían un cliente que hace rastrillos, ¿no? Cuando nos prestamos con ellos nos pedían que analizáramos el consumo de energía por línea de proceso, porque querían sacar una contabilidad de costos por línea de proceso, porque sus costos operativos estaban siendo cada vez más altos. Y ellos querían tener la exactitud de lo que estaba costando su producto por línea de proceso. Entonces, cuando empezamos a hacer el costeo por línea de proceso y a llegar al global de la planta, se dieron cuenta que no tenían un claro impacto de lo que formaban los costos de energía a sus procesos. Y en este caso, encontramos que los servicios eran los costos más altos que tenía esta empresa y los costos de producción eran los más bajos. Es decir, gastaban más en tener los servicios listos, y hablando por servicios me estoy refiriendo a agua caliente, aire comprimido, a refrigeración, etcétera, que la misma producción per se. Entonces, el conocer los impactos que tenían los servicios auxiliares para esta empresa fue mucho más importante que evaluar cuánto le costaba producir un servicio, que finalmente ese fue el objetivo de la medición y del análisis. Ahí sacamos dos puntos importantes. Primero, determinamos que el costo por unidad kilowatt-hora utilizado era menor, y la otra, demostramos que los costos de energía asociados a sus servicios eran los más altos. Entonces, otro punto aquí de mejor práctica es revisen sus servicios. Si se trata de edificios, en la parte de edificios nos hemos encontrado mucho que la parte de aire acondicionado y la iluminación son clientes perfectos para el desperdicio. Si a esto le sumamos que es un servicio que no está controlado, que no está administrado, que no se le está dando seguimiento, pues entonces los costos de la energía lógicamente se van para arriba. El cuarto punto es equipos, sistemas y maquinarias obsoletos. Hemos encontrado muchos equipos que pese a que están enfriando,
pese a que tienen aire acondicionado y están enfriando, el kilowatt hora utilizado para enfriamiento cada vez es más alto. Entonces, pese a que el sistema enfría, el consumo es alto y para hacer un consumo alto, el costo de energía indudablemente se hace más alto. El siguiente punto, se desconoce el costo horario por kilowatt y kilowatt de demanda facturable. Este punto es muy importante. Aquí en este webinar vamos a tomar nosotros la referencia de la tarifa HM. La tarifa HM es una tarifa media tensión que su base general se establece a partir de los 100 kilowatts de demanda. Y generalmente los edificios tienen esas características. Por eso estamos hablando específicamente de esta tarifa. Si ahí, y a partir de este análisis, y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero lo quiero comentar ahorita. Si desconocemos cuánto nos cuesta el kilowatt hora generado, el kilowatt hora utilizado en el horario punta, entonces a partir de ahí nosotros mismos estamos haciendo que nuestro recibo de energía tenga una variación entre el 17 al 22% de su costo. Por eso es muy importante tener muy considerado cómo y en qué tiempo estoy consumiendo y demandando la energía eléctrica en mi sistema. El siguiente punto es la carencia de equipos de medición. Lógicamente, el principio de todo hecho es, si no mido, ¿cómo lo voy a controlar? Muchas de las ocasiones hemos encontrado que se carece equipo de medición o de repente hay un equipo portátil de medición que adquirieron en la planta, pero como al amigo que lo compró fue al que entrenaron, el siguiente en el puesto no tuvo conocimiento del entrenamiento, entonces el equipo de medición sigue guardado y casos como estos hemos encontrado varios. La otra parte fundamental de esto es, si no mido, ¿cómo lo controlo? Entonces la parte de medición es fundamental en un análisis de esto y de hecho, mejores prácticas, lo primero que dictamina, lo primero que recomienda es instalar un equipo de medición. Y lo vamos a ver mucho más adelante con los ejemplos que voy a poner a ustedes. Otro punto importante también es el factor de carga y el precio medio. Ese tema de factor de carga y precio medio aparece en su recibo de energía. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tenerlo a la mano, lo va a poder observar en la parte derecha del equipo. Yo más adelante, después de esta plática, voy a poner una copia de un recibo de un usuario X y ahí les voy a mostrar dónde vienen el factor de carga y el precio medio. ¿Pero qué tiene que ver factor de carga y precio medio? Estos dos indicadores son indicadores mensuales que vienen en el recibo y te dan una orientación para identificar qué tanto estás utilizando la energía y cuánto te está costando utilizar esa energía. Eso es lo que significa en términos generales esos dos elementos. Pero con el simple hecho de saber a qué factor de carga estás trabajando, pues vas a tener muy claro exactamente por dónde va la oportunidad de reducir tus gastos de energía o de energía eléctrica y por ende optimizar tus procesos. Más adelante, cuando lleguemos al slide del recibo, voy a comentar con más precisión lo que está ocurriendo. Lo que quiere decir esto es muy simple. Esta mejor práctica que surge aquí es, entre mejor factor de carga tenga, el precio medio va a ser menor. Y si el precio medio es menor, mi recibo de energía eléctrica indudablemente va a ser menor. Otro punto importante aquí, que ya estamos a la vuelta de la esquina, son los cambios en el sector eléctrico en México. Es decir, la reforma del sector eléctrico va a traer consigo también ofertas interesantes de otras empresas que van a empezar a ofertar venta de energía eléctrica. Ya no nada más Comisión Federal va a ser la única empresa que va a poder hacer esto a nivel país. También ya va a haber empresas particulares, que ya las hay en este momento, que te van a poder ofrecer las mismas características de venta de energía eléctrica, aparte de lo que está haciendo Comisión Federal. Y eso también te va a proponer una alternativa interesante en términos de obtener un mejor precio por kilowatt hora utilizado. El siguiente punto es, se desconoce la facturación de Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene que ver con el recibo, prácticamente. Pero hemos encontrado casos, por ejemplo, voy a meter un poquito aquí el tema de las tarifas, porque luego hemos encontrado usuarios con tarifas 3, tarifas 2, cuando deberían de estar en tarifas OM o en tarifas HM. Entonces, al no conocer la estructura tarifaria y no conocer cómo se está facturando, cómo contrató o cómo se contrató en su momento el servicio, o por pura naturaleza de crecimiento del servicio,
Hace 5 años la empresa era de un tamaño y 5 años después es del doble del tamaño. Crece esa empresa o ese organismo o ese edificio, pero no creció el contrato. Y el problema de no crecer el contrato con CFE hace que tus costos por kilowatt hora utilizado sean indudablemente más altos, sobre todo por estar en tarifas de baja tensión. También lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando veamos las características del recibo y las opciones que tiene con el simple hecho de cambiar la tarifa. Otro punto importante que es el que realmente toca mejores prácticas son los hábitos. Hábitos de muchos años. Hemos encontrado situaciones increíbles en términos de los hábitos. Para darles un ejemplo rápido de lo que estamos hablando de hábitos, acabamos de hacer un análisis de perfil de comportamiento de consumo de energía en una universidad grande, y encontramos dentro de los hábitos en esta universidad el bombeo de agua, y es un caso recurrente. Más adelante les enseño unas gráficas de esto, pero el comentario es importante porque tenían una cantidad de fugas tal que el sistema de bombeo nunca paraba. Cuando medimos el sistema de bombeo, el bombeo era el mismo siempre, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque había fugas por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acostumbra a vivir con fugas, con desperdicios, porque es el común denominador de ver un baño con descarga y hilito de agua, pues no pasa nada, pues como ellos no pagan el agua, pues el agua se sigue gastando y aquí hay un doble ahorro. El ahorro por dejar de tirar metros cúbicos de agua al drenaje, y la segunda por el bombeo que esto implica. Entonces, dentro de esos hábitos también encontramos, por ejemplo, todas esas máquinas expendedoras de refrescos que están dentro de la universidad y que tienen una concesión para que estén ahí utilizándose. Ahí medimos nosotros el consumo y el consumo de energía de esas máquinas despachadoras. Y la verdad es triste. Cada máquina que nosotros medimos, en promedio, se gasta entre los 400 a los 600 pesos mensuales de consumo de energía, de puro consumo de energía. Entonces, cuando empezamos a analizar eso, y también encontramos maquinitas despachadoras de café, maquinitas despachadoras de esas, lo que sí encontramos bastante en los edificios, y que pasa también en cualquier otra parte, en cualquier parte corporativo o edificio o oficina, son los famosísimos despachadores de agua caliente y fría. Esos despachadores también tienen el mismo comportamiento, es una resistencia que está calentando agua, y al ladito, 2 centímetros después, tiene un sistema de refrigeración para enfriar. El asunto aquí que este sistema por sí mismo, y además se queda conectado las 24 horas porque nadie lo desconecta. Entonces termina la hora de la oficina, dejan conectado el despachador, y ese despachador conectado 24 horas por un mes les cuesta aproximadamente 800 a 1,200 pesos. Va a depender del tamaño y las características, porque hemos encontrado que hay algunos despachadores que tienen unas resistencias más grandes que otros, pero en promedio te va a costar 1,000 pesos. Entonces imagínense esta universidad con alrededor de 40 maquinitas despachadoras de esta naturaleza, con cerca de 60 despachadores de agua caliente por todas las oficinas, y no estamos hablando de las cargas remotas o de las cargas, yo les digo cargas parásitas, ¿no? Encontramos cafeteras en cada oficina, encontramos secadoras de pelo, encontramos teléfonos, grabadoras, mini televisiones, como cargas adicionales a algo que no debería estar existiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues son hábitos que tenemos, que se reconocen desde muchos años, pero esos hábitos hacen que el consumo de energía para la universidad pues cada vez sea mayor, y esa es parte de lo que nosotros hacemos en términos de las mejores prácticas. Bueno, es la parte introductoria general. Vamos a entrar un poquito al tema. En México tenemos más de 45 diferentes tipos de tarifas. No vamos a hablar de todas ellas porque no nos daría el tiempo ahorita para hacerlo. Nada más lo hago mención como ocurre aquí en este slide, y nosotros nos vamos a enfocar en esta tarifa, que es la tarifa HM, la tarifa horaria y media tensión, y que establece que a partir de los 100 kilowatts entran en media tensión, y esa es la tarifa cual vamos a trabajar nosotros en esta ocasión. Podemos trabajar también la OM, o podemos irnos a las tarifas de baja tensión, que está la parte de aquí, la parte doméstica, la parte de alumbrado público, de riego, y la famosa DAC de alto consumo. En este caso vamos a tomar tarifa HM por razones de tiempo y por razones de ocupación. La tarifa HM es la que ofrece mayores oportunidades para establecer estrategias
de mejores prácticas. Entremos en tema. La estructura tarifaria de la tarifa en media tensión, la HM, horaria en media tensión, tiene tres cargos. El primer cargo es cargo por consumo de energía, el segundo es por demanda facturable y el tercer cargo es cargo por factor de potencia. Y el cargo por factor de potencia se traduce como una multa que pone CFE porque tu edificio tiene bajo factor de potencia. Entonces, hemos encontrado, recién estamos ahorita precisamente preparando una oferta para compensar el factor de potencia para un hospital nuevo del Seguro Social en cierta parte de la República y que tiene un factor de potencia que para ellos ahorita recién nuevo, recién instalado todo, le está costando alrededor de 12,000 pesos mensuales. La ventaja es que ya se dieron cuenta que están perdiendo ese dinero y ya están ahorita viendo la manera de cómo pueden corregir. Se corrige instalando bancos de capacitores. Pero lo importante es que sepan que hay tres cargos. Dos por energía y demanda y uno que es la parte del bajo factor de potencia. Aquí de manera general les comento que un factor de potencia del 90% no pasa nada. Es decir, CFE no cobra multa, CFE no bonifica. Si tienes un factor de potencia abajo del 90%, CFE te va a multar. Y en el recibo aparece como cargo por bajo factor de potencia. Sin embargo, cuando se optimiza o tienes un factor de potencia arriba del 90%, CFE te bonifica. Así como te multa con dinero, también te bonifica. Claro, no en la misma proporción, ¿no? Pero bueno, generalmente si tienes mejor factor de potencia, pues lógicamente que tu recibo se hace cada vez menor. Entonces, si tienes alto factor de potencia, CFE te va a bonificar. En el ejemplo que voy a poner más adelante del recibo, puede ser más clara esta observación. Pero la segunda mejor práctica encontrada es optimicen el factor de potencia. Eviten tener los cargos por bajo factor de potencia, porque si tienes un cargo de bajo factor de potencia, tu recibo también va a estar llegando más alto. Entonces, una mejor práctica generalizada es optimizar el factor de potencia. El optimizar el factor de potencia tiene periodos de recuperación en promedio dependiendo del caso, pero va desde 8 meses hasta año y medio. Entonces, si recorremos la parte histórica, pues es mucho más importante analizarlo, porque cada mes se paga una multa y hay que evitar ese pago. El siguiente punto aquí importante es el cargo por demanda facturable. Y esa es la parte más importante de este tipo de tarifas, la estructura de la demanda facturable. La demanda facturable se define como demanda facturable es igual a la demanda punta más el factor de reducción en intermedia por un máximo de un diferencial de la demanda intermedia menos la demanda punta, cero, más el factor de reducción en base por un máximo de la demanda base menos la demanda punta o intermedia, cero. ¿Qué significa esto? Si observamos bien y con detenimiento el cálculo de la demanda facturable, que es el segundo cargo que hace en esta tarifa, todo lo que ocurra en el horario punta, la demanda punta, en el horario punta, va a ser directamente proporcional al costo de la demanda facturable, que es uno de tus rubros más importantes de pago en términos de energía, que debe ser como el 40 al 50% máximo. Entonces, toda esta parte de los máximos es una ecuación que hace, que te brinda la oportunidad de entenderla y conocerla, porque a partir de ahí podemos reducir lo que es la parte de la demanda pico. Y al reducir demanda pico, automáticamente estamos reduciendo la demanda facturable, y al reducir demanda facturable estamos disminuyendo la mitad del cargo que tienes en este recibo, ¿no? También en esta misma parte de esta tarifa, hacer una tarifa nacional, pues hay regiones, hay diferentes regiones, y cada región tiene su cargo asociado a ella. En términos generales, es así como se mueve. ¿Qué es lo que se tiene que aprender a manejar? Hay que aprender a manejar esta formulita. Aprendiendo a manejar esta formulita, lo que se haga más adelante va a ser una maravilla. Este es el recibo de un usuario en tarifa HM. Podemos observar que tiene una demanda contratada de 300 kilowatts y una demanda conectada de 300. Además, este es su consumo de energía en el horario base, en el horario intermedio y en el horario punta.
y la demanda también en base, la demanda intermedia y la demanda punta. Como recordarán aquí, esta energía tiene un costo y un cargo dependiendo la hora en que se consume. Entonces, la energía en base va a ser a partir de las 6 de la mañana, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, que es hasta hoy, ¿no? Hasta este mes, que es el cargo que tiene por horario de verano. Cabe señalar aquí que es muy importante en este tipo de tarifa, que esta tarifa cambia con respecto a cómo cambia el horario de verano. Es decir, ahorita todavía estamos en horario de verano, el horario de verano cambia el domingo. Entonces todavía tenemos 2 horas de horario punta. A partir del lunes vamos a tener 4 horas de horario punta. Entonces, si para controlar 2 horas de consumo de energía en horario punta era importante, pues ahora para controlar 4, que a partir del siguiente mes y hasta el siguiente abril, va a ser mucho más drástico el control que puedes establecer en un programa de esta naturaleza. Hay que recordar, horario punta, ahorita hasta antes del domingo, hasta antes del viernes, porque es de lunes a viernes, es de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. A partir del lunes y en adelante, hasta el próximo abril de 2017, van a ser 4 horas, de 6 a 10 de la noche. Si tienen el recibo a mano y si no lo tienen, bueno, cuando lo consigan, por favor revisen. Si no sabes cuánto te cuesta el kilowatt hora utilizado, hay 2 maneras de saberlo. La primera es entrar a la página de Comisión Federal. Ahí vas a ubicar tus servicios, si es la parte doméstica, si es comercial, si es industria. Y si es la parte comercial e industria, le das clic ahí en la entrada de tarifas y ahí vas a conocer toda la diversidad de tarifas que hay. Y ahí vas a poder conocer el costo. Pero también viene aquí, en el recibo. Aquí vienen los costos unitarios. Aquí está la energía que se consumió en base y el costo de la tarifa de ese mes, de ese periodo. La energía intermedia, lo que consumió y su costo de energía. Y el costo de la energía punta, cuánta energía consumió y lo que cuesta el cargo por energía en punta. Y tiene aquí la demanda facturable. Ese es el resultado de la formulita. Se dan cuenta aquí es 130. Sin embargo, si ustedes observan aquí sus demandas, en base, intermedia y en punta, no fueron las mismas, ni del mismo tamaño, ni la misma magnitud. Tiene que ver cómo funciona la fórmula de la demanda facturable. Aquí le están cobrando 130 y el usuario en la demanda base tuvo 117 kilowatts, en la demanda intermedia tuvo 144 y la demanda en punta tuvo 123. Por eso es muy importante conocer estos numeritos, estos comportamientos, y estos van de la mano junto con la parte de consumo. Entonces, aquí es donde empieza la clave de éxito. Aquí es donde empieza a perfilarse la mejor práctica. Conociendo cómo se comporta la energía y la demanda de este sistema, vamos a poder determinar mejores opciones para reducir el consumo. Este es el cuadro que yo les comentaba de los perfiles que traen. Por ejemplo, este usuario en enero del 2014 demandó, como demanda facturable, 71 kilowatts. Pero mes después o anterior, 122 o 124. Nada más por puro diferencial, aquí él solito tuvo un decremento o un incremento de demanda además del 30%. Aquí aparece el cargo por factor de potencia en el recibo. Cargo por factor de potencia. Aquí a este usuario le están cobrando 18,000 pesos por no tener compensado el factor de potencia. Y aquí en este rubro aparece qué factor de potencia tiene. Tiene un factor de potencia del 64%. Tener un factor menor del 90 es peligrosísimo. Tenerlo abajo del 70 es peor. Este usuario cada mes pierde 18,000 pesos. Si eso lo multiplicamos, esos 18,000 pesos, los multiplicamos por la parte anual, estamos hablando de alrededor de, ¿qué será? 250,000 pesos. Este cliente en particular paga 250,000 pesos al año por su facturación eléctrica, por tener bajo factor de potencia. Y si así nada más al puro ojo de buen cubero, si está pagando en términos de facturación, aquí ya con la facturación del periodo, 118,000 pesos, y está pagando una multa por bajo factor de potencia de 18,000, bueno, pues aquí este usuario, el 15% de su facturación se le va en la multa.
Entonces, aquí nace de entrada la primera o la tercera mejor práctica de eficiencia energética y corrijo, no es una práctica de eficiencia, es una práctica de menos costo o de menos pago por mi recibo de facturación. Pese a que el banco de capacitores va a liberar demanda, va a corregir la parte de los reactivos necesarios para incrementar el factor de potencia, la realidad del caso es que el factor de potencia se convierte en una medida económica. Aquí, por ejemplo, en este caso, este cliente pierde 250,000 pesos al año, representa el 15% de su facturación y tiene un factor de potencia del 66%. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que instalar un banco de capacitores de inmediato para no estar perdiendo esta parte del recurso. Bueno, ven este recuadro completo que está aquí, ¿no? Esta parte completa tiene mucha información. Lo que yo hago aquí es poner otras mediciones de otro recibo y lo hice más grande con el objeto de mostrar el efecto que tiene el factor de carga y el precio medio. Aquí este cliente ya tiene una facturación alta, es un cliente muy grande, tiene demandas muy altas, ¿no? Muy altas, de 15,000 kilowatts. Es una papelera. Y lo pongo nada más a razón de entender cómo se comporta el precio medio y el factor de carga. Por ejemplo, aquí, a un factor de carga del 9%, sus precios medios empiezan a oscilar a 1.59. Factores de carga muy bajos se van a 2.47. Sin embargo, cuando tiene un factor de carga 80%, su costo medio pasa a ser a 0.8887 pesos. Lo que tiene, por ende, es que si entre más alto sea su factor de carga, más bajo se convierte el pago de su recibo. Entonces, por eso les digo que es muy importante entender el fenómeno del precio medio y el factor de carga. Vamos a entrar al análisis, ahorita en este momento, de lo que es la parte de recibo. Estas son las demandas de un caso. Vean el desorden que tienen las demandas. No hay demandas coincidentes, no hay curvas que se acompañen por sí mismas. Es más alta la demanda intermedia que la demanda en punta y sin embargo la demanda en punta sigue arriba. No hay un comportamiento uniforme de las demandas. Esto nos deja saber que hay una operación muy inestable en esta empresa. En este caso la energía sí, la energía tiene un comportamiento similar, y la parte baja también de sus consumos. En este caso, por ejemplo, el factor de potencia en esta empresa es del 56%. Esto, por ejemplo, para esta empresa tiene un cargo acumulado de 50,000 pesos y factura 100,000. Eso significa que al año esta empresa de lo que paga, la mitad lo paga por tener bajo factor de potencia y la otra mitad lo paga por el consumo que hace. Por eso es muy importante saber cómo está el asunto del factor de potencia. Entonces, aquí de entrada le ahorramos el 50% al cliente, ¿no? Otro caso, observen cómo se comporta el factor de potencia y el precio medio. El pago anual acumulado. Cómo se comportan sus energías y cómo se comportan sus demandas. Y aquí es donde empieza, cuando uno empieza a ver comportamientos de esta naturaleza sobre los recibos, esta es información que viene plasmada en el recibo. Acuérdense que en el recibo de energía eléctrica, en la parte derecha del recibo, en la parte central derecha, viene la información de lo que ha ocurrido en la unidad de negocio por el resto de un año corriente. Es decir, si lo ven del mes de agosto, van a ver desde hoy a todos los meses hasta el agosto del año pasado. Y esto es lo que recopilamos en este tipo de gráficas. El factor de potencia de la primera caso venía con un factor de potencia bajo, lo corrige hasta el 100%, pero de repente hubo un problema en la planta, se protege el banco generalmente se instala con un interruptor, se protege el banco, se desconecta, pero como ya sabían que tenían un banco y que estaban corrigiendo el factor de potencia, pues ya no lo voltearon a ver. Entonces, ¿qué pasó? Se protege el banco se desconecta y siguieron pagando multas, ¿no? Y así se fueron. ¿Qué pasó? Nunca revisaron si su banco estaba corrigiendo o no y nunca revisaron también el recibo. Si no revisas el recibo y su comportamiento, aunque ya hayas hecho la mejor práctica aquí, si no tienes supervisión, vean lo que ocurre. Vean lo que ocurre. Aquí el cliente nos decía, no, es que no nos sirvió instalar el banco. ¿Y cómo que no le sirvió? No, es que no nos quitó la multa cuando fuimos a revisar,
pues vimos que el banco estaba protegido. El problema no era el banco, el problema era la gente. Otro cargo, segundo caso, factores de potencia con multitas de desde 6,000, 7,000 pesos, ¿no? Y así se fueron. El caso del factor de carga precio medio, observen cómo tiene aquí, cómo el precio, el factor de carga se empieza a elevar y el factor de carga, el precio medio empieza a tender a disminuir. Si queremos interpretar lo que ocurre con el factor de carga, ¿cómo darles un ejemplo claro? Es muy fácil. Vamos a referirnos a una lavadora en casa. La lavadora es de 10 kilos, está diseñada por 10 kilos, así lo dice el fabricante. Y si tú a esa lavadora de 10 kilos le agregas nada más 2 calcetines y te pones a lavar o los metes para que la lavadora los lave, porque generalmente eso ocurre, ¿no? Lo que está pasando es que los 300 gramos o 100 gramos de peso que le estás metiendo a la máquina cuando deberías de meterle 10 kilos, pues va a utilizar la misma energía. Va a utilizar la misma energía, pero no para el producto final, no para los 2 calcetines. Entonces, si tienes una lavadora de 10 kilos y nada más le metes 3 kilos, la estás utilizando a un factor de carga del 30%. Si la lavadora es de 10 kilos y le metes 5 kilos nada más de ropa, la lavadora va a estar trabajando un factor de carga del 50%. Y así sucesivamente. Entonces, entre más carga le des al sistema, más lo utilices, el consumo de energía y el precio medio van a disminuir. Y esa es la razón del precio medio. Este es otro caso. Precio medio, factor de carga igual. Se incrementa el factor de carga y el precio medio hacia la baja. ¿Ok? Precio medio muy alto y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Este es un software, una tablita de Excel, una tabla dinámica que generamos nosotros. Es un software que hicimos aquí, muy simple, es una tabla de Excel, es una tabla dinámica, donde nosotros hacemos ya los ejercicios sobre cómo está la energía, los pesos en base a la tarifa actual y lo que ocurre con el factor de carga cuando empezamos a modificar nosotros su comportamiento. Aquí es donde simulamos, mira, que este es tu comportamiento de energía, este es tu factor de carga y así es como te estás moviendo, ¿no? Nosotros empezamos a simular este número aquí y lo empezamos a simular de tal manera que el usuario vea cómo a partir de las demandas su precio medio empieza a disminuir o aumentar y cómo el subtotal de la energía empieza a variar. Lo mismo hacemos también cuando tienen una multa de factor de potencia. Aquí mismo, aquí observamos, le damos al usuario los datos aquí del factor de potencia nuevo, lo que va a implicar la bonificación o la multa, y automáticamente él va a observar cómo se va a comportar su pago a nivel mensual por el resto de los años, solo y solo si instala bancos de capacitores. Entonces, este es un ejemplo de un software, una tabla dinámica que nos sirve mucho para mostrarle al usuario cómo se va a comportar. De hecho, es la tabla que nos da a nosotros la referencia para cualquier acción y mejor prácticas que se dé. Se determinan cuántos kilowatts de demanda facturable se van a ahorrar, se determina cuánta energía se va a disminuir y se van restando de los datos de aquí. Y como se van restando de aquí, en automático nosotros sabemos cuánto nos estamos ahorrando en términos de la facturación. Entonces, este es un software muy interesante, muy simple, ¿no? Es muy simple, pero que en línea nos deja saber con el cliente, mostrarle cómo se mueve su recibo con base a todas las estrategias de ahorro que quiere hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que medir. Instalamos equipos de medición, recomendamos que se instalen equipos de medición o equipos de medición portátil o medición fija. Este equipo de medición, por ejemplo, está midiendo también, como lo está midiendo Comisión Federal, a diferencia que este medidor en general está conectado a internet, a una computadora de ahí del edificio, y en tiempo real estamos sabiendo qué está pasando en términos de consumo y demanda de energía. Entonces, cualquier acción que se quiera hacer en términos de ahorro o consumo o disminución, se ve directamente en la computadora del usuario. ¿Qué buscamos? Poner el sentido común en práctica, y es para todos, directores, gerentes. Genera una necesidad de desarrollar una organización de aprendizaje. Eso es lo importante, porque con los malos hábitos que traen las empresas,
como son los que siempre prenden el aire acondicionado y lo apagan, piensan que eso ya es suficiente para un equipo y no lo es. Es planear y trabajar en una administración de carga y encontrar causas fundamentales, el por qué sí, el por qué no. Lo puedes medir, se puede mejorar, se puede cambiar, se puede eliminar. Hemos encontrado lugares donde hay procesos que se hacen porque por alguna falla en el sistema de la administración se hizo, que hay que eliminar. Nosotros siempre buscamos eliminar, lo hacemos al revés, eliminamos, lo cambiamos, lo sustituimos, algo hacemos con el sistema. Buscamos siempre el menos aire, menos bandas transportadoras, menos aire, menos presión, menos cantidades de agua, menos temperatura, y todo eso tiene que llevar al parte de menos consumo de energía. Casos reales, aquí está este usuario, por ejemplo, es un usuario que venía con unas demandas específicas. Vean estas demandas máximas que tuvo en estos horarios. Este usuario aquí, y con esto, tuvo para que su demanda promedio de 60 kilowatts se fuera casi a 110, casi al doble. Y decía que el costo de la energía se le había incrementado en su recibo y hacía los reclamos. Pero no había observado que sus comportamientos, vean los horarios, sus comportamientos de ellos eran estos. Y esto hace mucho daño, porque esto hace que tu recibo sea muy caro. Es la misma gráfica, nada más para mostrarles que fueron casi 10 minutitos lo que tuvo aquí el arranque, y aquí también, lo que ocasionó que tuviera ese problema el usuario. Aquí también, aquí es un poco más de tiempo, pero aquí, si nosotros hablamos del horario de punta que empieza a las 6, y aquí a las 7 tuvo este problema, nada más por esta parte de este pico, el usuario tuvo problemas con su facturación arriba del 12%. Por esta parte, nada más. ¿Cómo lo supimos? Porque tuvimos que instalar la medición. Ese es el bombeo de un edificio. Estos son varios días, es una semana completa de la medición del edificio. Nos pidieron ahí, el recibo llegaba alto, entonces medimos. Y lo que encontramos fue una cosa muy interesante, que el bombeo trabajaba desde las 12, esa es la línea de bombeo, ¿eh? Vean el bombeo, paraba a las 4 de la mañana, a las 4:35 otra vez arrancaba, se paraba a las 4:57 y a las 5 de la mañana otra vez el bombeo continuaba de manera constante. ¿Qué pasaba? Hay fugas por todos lados. Entonces, por esto también llegaban los recibos. Entonces, otra recomendación práctica es revisen el bombeo porque el agua es fundamental y aquí tienes un doble ahorro. Insisto, el ahorro viene porque dejas de tirar agua potable, metros cúbicos de agua potable y dejas de utilizar una bomba. Que además esa bomba, si se utiliza en el horario punta, te sale carísimo. Volvemos otra noche igual, corroboramos el comportamiento, la bomba trabaja continuamente toda la noche, cuando no debería, ¿no? Este es otro caso, es un caso donde el usuario nos decía que su recibo de todos modos, aunque ellos hicieran acciones de demanda, le seguía llegando la demanda cara. Y esta es una medición de un mes completo, tuvimos que hacer la medición completa de un mes porque no sabíamos que estaba haciendo el trabajo del usuario. Entonces, en principio esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. Lo que observamos de todas las semanas y el problema que tuvieron ellos con la operación de esto, ya una vez desagregada todas las curvas, estuvo aquí. Aquí tenían su problemita. ¿Qué estaba pasando? Estaban entrando, ellos ya saben que a partir de las 6 de la tarde, todos los equipos auxiliares que no son diferentes al proceso, aire acondicionado, chillers, lo que era el bombeo de agua, lo desconectaban, lo dejaban de operar. Pero hubo una persona que cuando cambiaban de turno en el edificio, traía un reloj que traía 5 minutos adelantado o atrasado el sistema con respecto a la medición. Entonces, aunque él lo apagara a su hora, pues lo apagaba ya tarde, porque lo traía adelantado. Entonces, nunca, por esos 5 minutos de diferencia, el usuario estaba pagando casi el 18% de la energía. Por eso es muy importante medir. Esta medición, por ejemplo, también es de un mes completo. A simple vista, todos los días es todo un mes completo, pero hubo algunos días que se les fue la demanda alrededor del 25% más de lo que traían en promedio trabajando. Y fue una falla operativa. Esa es una falla operativa. Pero esa falla operativa hizo que el recibo se les fuera casi al 22%. Y tuvimos que medir el mes completo para entender todo el comportamiento del usuario. Aquí este usuario también es 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Todos los tiempos están cuidando sus demandas máximas. Y aquí
con estos dos piquitos que están aquí, estos dos que están aquí abajo, hicieron que el usuario tuviera un comportamiento diferente en su recibo y lógicamente tuvieron problemas. Este es un edificio de 5 pisos en una zona de calor. Este es el día y esta es la noche. Este es el día y esta es la noche. Se hizo la medición de una semana. El administrador general nos decía que el recibo le estaba llegando cada vez más alto, como todo. Hicimos la medición y encontramos esto. En la noche sí se apagaba el aire acondicionado, quedaba la iluminación y quedaba unos pequeños aires acondicionados pequeños aquí, chiquitos. Pero en el siguiente día, aquí está, y la siguiente noche, si ustedes observan el comportamiento de la noche y el comportamiento del día, es prácticamente el de la misma magnitud. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurría es que el poli del turno de la noche, que llegaba a cuidar el edificio, pues le daba calor y prendía el aire acondicionado de todo el edificio, porque como hacían las rondas del edificio, pues para no tener calor prendía todo el tiempo el aire. Y como nadie se daba cuenta, ya en la mañana él, como tenía las instrucciones de prender el aire a las 8 de la mañana, pues la gente que llegaba temprano pues no encontraba diferencia. Pero la medición nos dejó saber que el amigo pues, prendía el aire acondicionado en la noche para hacer sus rondas más placenteras. Entonces, ¿qué son? Son hábitos. Las mejores prácticas se orientan aquí a medir y a controlar el sistema. Este es un aire acondicionado de 4 semanas. Empezamos a detectar la operación y aquí ya está cortando el sistema, aquí ya está ahorrando el sistema. Detectamos cómo se estaba desperdiciando la energía, le dijimos al usuario cómo corregirlo y aquí ya el sistema está ciclando. Si lo ven en verde es porque ya el sistema está ciclando, ya no está continuo. Entonces ya le dijimos al usuario qué hacer, ocurrió, todo se quedó en la tarea, ya vieron que sí había ahorros, volvió a haber ahorros, pero después llegó don Pepe. Don Pepe es el señor que tiene 25 años en el edificio que se conoce el último tornillo del sistema y dijo, no, yo quiero regresar a mi sistema normal porque ese que me daba a mí mis opciones y no tenía que andar subiendo o moviendo yo setups de temperatura y otra vez ocurrió su mismo comportamiento. Entonces todo lo que le dijimos que empezó a ahorrar, aquí lo empezó a volver a tirar. Entonces son hábitos. Entonces si no podemos romper hábitos, miren lo que ocurre en ese comportamiento. Aquí nosotros ya conociendo parte del mercado, le dijimos al usuario, sabes que ya te corregimos, ya te dijimos cómo corregir, sí, bueno, te vamos a dejar el equipo una semana más para tomar la semana de los ahorros. Y cuando empezamos a medir la semana de los ahorros, resulta que es 1, 2, 3, 4, y después del 5 día, don Pepe ya nos hizo ver su inconformidad porque no quiere controlar como le dijimos, y miren el resultado. El resultado es que volvimos a la misma condición del consumo de energía. Entonces los hábitos nos llevan a eso. Esta es una planta de plásticos, esta la puse porque es muy especial. Tiene dos conceptos. La medición que se le escapa aquí en la parte de punta, mucho, pero además la otra es la parte baja. Y la parte baja es muy constante, entonces 24 horas la planta tiene si es una planta de 4000, 1500, haga lo que haga la planta, están siempre en operación. Y este es el problema mayor que tiene. Tiene dos problemas. Esta punta que está aquí, que se les fue, y la parte baja que hay que quitar cargas. Ahí los auxiliares como aire acondicionado, bombeo de agua son fundamentales. Este es un edificio también, ya desagregado por días, y aquí encontramos, por ejemplo, el edificio, decían, oye, pero si apagamos todo, ¿no? ¿Por qué aparecen las cargas? ¿Por qué seguimos teniendo cargas? Y vean cómo tiene cargas en la mañana, en la madrugada. Yo les dije, oye, hicieron fiesta en el edificio en alguna parte, porque aquí se ve que el refrigerador estuvo trabajando, pero de lo lindo, desde las 12 de la noche, este es el refrigerador, en verde. Se volvió a computar aquí y digo, y así se movió. Para el viernes también, aquí está el refri. Entonces, aquí encontramos que esos minibares que luego se conectan también en las empresas o los edificios, son altos consumidores de energía de manera constante. Algunos ejemplos ya más específicos, en un palacio de gobierno, por ejemplo, encontramos equipos ya viejos, indudablemente chillers ya en paquetes muy agotados, antigüedades ya de 20, 25 años, donde las recuperaciones y los retornos de inversión son muy altos. Estamos hablando de tiempos de retornos de inversión de cerca de año y medio, y la rentabilidad o la tasa interna de retorno del 75%. Son acciones muy específicas ya
Esto ya sobrepasa las mejores prácticas porque esto ya es sustitución de equipo. ¿Cómo se detectó que había que cambiar el equipo? Por dos razones fundamentales. La primera, la antigüedad. Un equipo de más de 20 años de antigüedad ya es ineficiente por sí, ¿no? Recordemos, más utilización de equipos deficientes con más cobre es más ahorro. Otro edificio, el área legislativa o legal, igual rentabilidades y proyectos, por ejemplo, aquí los chillers, enfriados por aire para enfriados por agua, se pone en evidencia que el utilizar hasta menos equipos como equipo principal para la refrigeración o la parte de frío, ¿no? Tiene un punto de recuperación de casi 3 años. Para un sistema de esta naturaleza es totalmente atractivo. Para la Secretaría de Planeación, otro edificio también que se hizo lo mismo. Tenían unidades ventana, mini-split y multi-split ya muy eficientes. Se propone de los 41 son un equipo central por tornillo y la recuperación se va a 3 años. Factor de potencia también con una parte casi 100,000 pesos al año por bajo factor de potencia. La inversión de 129,000, tiempo de recuperación de año y medio, que es el promedio. Secretaría de Finanzas igual, tiene problemas con la refrigeración, son equipos viejos, obsoletos. Recuperaciones en tiempo de retorno de 2 años. Otro edificio igual, como observan, factores de potencia también muy bajos y las recuperaciones en menos de 2 años para este caso. Resultados generales, en este caso la facturación en estos edificios fue del 40%, donde el mayor impacto es el aire acondicionado y la iluminación. Si hablamos de instalar toda la parte eficiente de iluminación y refrigeración, estamos hablando de una recuperación de 3.5 años, cerca de 8 millones de pesos al año en términos de demanda y consumo. Los ahorros son muy importantes aquí y lo que les quiero hacer saber acá es que nosotros con este tipo de acciones lo que se hace es buscar cómo antes de instalar nuevos equipos es reducir lo que tengo, eliminarlo o hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, dentro de las mejores prácticas que hemos encontrado es seccionar circuitos de alumbrado, instalar timers, instalar baterías para los termostatos de los aires acondicionados, reprogramar chillers, apagar parcialmente la casa de servicios en fines de semana, instalar filtros de armónicas. La armónica es un tema interesante. Bueno, ya no nos va a dar tiempo aquí para hablar de calidad de energía, pero es que es un tema fascinante que yo les recomendaría que en algún momento lo busquen, lo pidan, porque este tema de calidad de energía, este tema de armónicos, es un tema importante porque el crecimiento de nuevos equipos, de la nueva tecnología, está haciendo que crezca la electrónica de potencia. Esta electrónica de potencia lo que hace es meterle ruido armónico a la corriente fundamental, a la fundamental. Entonces, modificas la fundamental y hasta ahí dices, ¿y eso qué es? Bueno, se traduce en salidas de circuitos inesperados, sobrecalentamientos, desprogramación de PLCs, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, calidad de energía tiene que ver con esto. Entonces, servidores de agua, despachadores de refresco. Conclusiones. Es un método efectivo, se involucra todo el personal, se corrigen desperdicios, formas de uso, se crean ambientes de trabajo, se ahorra energía y de manera fundamental se ahorra dinero. Entonces, yo con esto termino y dejo a cargo de la sesión de Procobre para que vayan las preguntas y respuestas que tengan a partir de esta sesión y me reitero a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Si puede mostrarnos eso, sus datos de contacto y los datos de contacto de Conue y Procobre, por favor. Ingeniero Galván, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos aquí unas 2 preguntas de Juan Felipe Ávila. Una es, pregunta, ¿existen equipos o software para monitorear el consumo de energía independientemente de la tarifa eléctrica que se tenga contratada? Sí hay. Sí los hay.
Los hay desde hasta para la casa hasta para grandes industrias, pero sí los hay. Ok. Ok. Y otra pregunta de Juan Felipe es, si se tiene tarifa 2, ¿qué es más conveniente económicamente? ¿Instalar un sistema fotovoltaico interconectado a la red o instalar una subestación para cambiar a una tarifa en media tensión? Ay, esa pregunta es hermosa, ¿eh? Es hermosa la pregunta. Y qué bueno que me la hace. Si es una tarifa 2, es un servicio en baja tensión. El asunto de una tarifa en baja tensión, antes de hacer un sistema fotovoltaico, antes de instalarlo, lo que nosotros recomendamos, primero hay que hacerlo eficiente. Ya que se hace eficiente, se determina el tamaño de la potencia y se hacen dos análisis. Uno es cuánto me cuesta generar con fotovoltaicos y la otra es qué pasa si yo con esa demanda que tengo de tarifa 2 me voy a una tarifa OM, ¿no? Pero para que yo pueda llegar a una tarifa OM, yo tengo que pasar de mis 25 kilowatts que tengo como demanda contratada para una tarifa 2. Entonces, esto implica que si yo voy a hacer un contrato en tarifa OM, tengo que demostrarle a la Comisión Federal que mi demanda va a ser superior a los 50 kilowatts. Eso es decir, si es una pyme o un negocio y se pretende crecer a esos niveles de potencia, lo más recomendable es que se cambie de tarifa, que no instale fotovoltaico. ¿Por qué? Porque si va a crecer a esos niveles de demanda, el sistema fotovoltaico no le va a aguantar esas variaciones de demanda. Lo único que va a hacer es que va a alimentar energía a un precio que si se queda en tarifa 2, igual y el costo del fotovoltaico, el costo kilowatt hora, precio medio kilowatt hora del fotovoltaico va a estar un poquito alto todavía en términos de lo que le compra a Comisión Federal. ¿Qué sugiero? Tomar un análisis, hacer un estudio específico de su comportamiento de carga, reducirla y el segundo paso es ver cuánto voy a crecer. Si va a crecer el negocio o no va a crecer, porque si con esos 20, 25 kilowatts no va a poder contratarse con tarifa OM con Comisión Federal, porque Comisión Federal le va a pedir ya un diagrama unifilar, un censo de cargas, para tarifa 2 todavía no le pide unidad verificadora, pero le va a pedir un censo de cargas y va a determinar cuánta carga tiene conectada. Entonces, si eso ocurre así y quiere instalar la subestación, al final del día la subestación va a estar sobrada. ¿Qué pasa si está la subestación sobrada? Va a pasar como el ejemplo que les comenté de la lavadora, ¿no? Vas a tener un factor de carga muy bajo. Y si vas a tener un factor de carga bajo, tu precio medio va a ser muy elevado. Entonces, sí es un asunto que hay que revisar muy bien. Habría que buscar el equilibrio entre si se instala un fotovoltaico o se instala una subestación o un transformador. Yo recomiendo primero que se haga una medición, que se revisen las mejores prácticas y que se revise qué ocurre con su demanda. Y a partir de ahí hacer el estudio precio unitario, precio medio, y yo creo que la mejor respuesta sería a partir de ese análisis previo, ¿no? Yo recomiendo un análisis previo. Sí, muchas gracias, ingeniero. Entonces, lo que vemos es que es muy importante hacer mediciones, por lo que vemos en toda la plática de esta mañana, y pues no nada más las menciones, sino hacer una buena interpretación de todo lo que es lo que nos indican las gráficas, ¿no, ingeniero? Así es. Sí. Estamos revisando si tenemos más preguntas. Déjenme ver. Mm, Vamos a ver. Sí, tenemos más preguntas, ingeniero. Ah, ah, ah. Tenemos una de Alberto Ojeda. Él nos dice, ¿está contemplando que el FP lo cobren en la tarifa doméstica, ya que hay medidores nuevos domésticos que tienen programado el FP en la pantalla? No para la parte doméstica, no para la parte doméstica ni para la tarifa 2, solamente a partir de la tarifa 3. Sí lo que pasa es que Comisión Federal hizo una compra masiva de equipos de medición y dentro de los equipos de medición que compraron, pues entonces ya la oferta de los equipos ya incluyen hasta mediciones de armónicos que, que a nivel de usuario no nos funciona, no nos sirve, pero no está contemplado para las casas el cobrar factor de potencia. Muchas Ok. gracias.
También hay otra pregunta. Mencionó que en una parte de la presentación que el banco de capacitores se protegió. ¿Por qué sucedió esto? Hubo una variación de voltaje fuerte. Cuando regresa el potencial a la subestación llegó fuerte y el banco tiene un interruptor termomagnético. Entonces lo que hizo el banco fue proteger, el banco se protegió a través del interruptor, pero no se restableció el banco, no se restableció el interruptor. Entonces se siguió operando la planta, pero no observaron que cuando hubo una falla de esa naturaleza, el interruptor termomagnético hizo su trabajo y se protegió. Entonces siguieron operando y no se dieron cuenta ni en el recibo, porque pasaron meses. Cuando nos dimos cuenta, cuando el usuario se quejó con nosotros de que cuando instalaron bancos no servían, ¿no? Porque eso fue el comentario que nos hizo el usuario. No, oiga, instalar bancos no sirve porque a nosotros lo instalamos una vez y después ya no funcionó y nos siguen multando. Cuando fuimos a ver fue que el banco pues, no es que no sirviera, sino simplemente es un equipo eléctrico. El equipo eléctrico como tal debe tener una protección. Esa protección operó bien, pero no lo restablecieron y si no lo restablecieron, pues el banco no lo puede hacer de manera automática, ¿no? Per se. Esa fue la razón del por cual ese banco estaba afuera. Sí, muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta que tenemos es ¿cómo calcular el factor de carga? Bien, hay una fórmula que se ocupa para el factor de carga. Tiene que ver con el consumo kilowatt-hora totales entre la demanda máxima por el número de horas mensuales. Quien esté interesado en ello, mándeme por favor un correo y con gusto le mando la fórmula con su desglose. Ok. Sí, tenemos hay felicitaciones por la presentación y tenemos otro comentario, que en México tenemos instalaciones eléctricas muy viejas y obsoletas en sector residencial, que es recomendable actualizar tanto las instalaciones. Es un comentario que nos hacen. Y efectivamente, últimamente nosotros nos ha tocado hacer diagnósticos energéticos y mediciones eléctricas en casas donde están las tarifas DAC, la tarifa de alto consumo. Y efectivamente nos hemos encontrado casas ya con cable, ¿no? Cable de hace 15, 20 años, cable muy malo. Ahí lo que nosotros, cuando encontramos ese tipo de situaciones, lo primero que le recomendamos al cliente es que el uso del cobre es fundamental en esto, ¿no? Si compras cable nuevo, es cable con cobre nuevo, va a ser conductor eficiente y no vas a tener pérdidas. Entonces, recomendamos siempre cambiar la instalación por completo. Hicimos una reparación de una casa completa de cable viejo que tenían por cable nuevo y las pérdidas fueron como del 6-7% las que recuperamos. Entre falsos contactos, mal puesta a tierra, el sistema de puesta a tierras también es importante, por ejemplo. No había sistema de tierras, una varilla de cobre para instalar el sistema de tierras es fundamental en este tipo de sistemas. Coincido con el comentario, es cierto, y es una de las grandes problemáticas que hay y de las grandes oportunidades del mercado, también para los colegas que estamos en esto, rediseñar la instalación eléctrica con cable nuevo y mejor hace que tus equipos también funcionen de manera eficiente. Y el balanceo de cargas también. Sí. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Sergio Hinojosa de Fira. ¿Cuál es el valor en que debe estar el factor de carga? Va a depender de muchas condiciones, pero generalmente si es un edificio, debe ser en promedio del 70%. Ok, gracias. Y bueno, tenemos pues felicitaciones, muy interesante la plática, también lo menciona. Muchas gracias. Sí, pues son todas las preguntas que ahorita tenemos. De cualquier forma, si existen más preguntas, como se mencionaba en un principio, se les va a enviar el material a todos los participantes y pues van a tener los datos del ingeniero. Muy bien, yo estoy a las órdenes, cualquier duda o comentario con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Álvarez, ingeniero Galván. Como mencionaban, se les hará llegar a su correo electrónico un documento con las ligas para descargar
la presentación, el video de la presentación y un resumen ejecutivo. Si llegaran a tener alguna duda, nos pueden contactar en sus correos y en las redes sociales que vienen en la información que se les hará llegar. Que tengan todos muy buen día y muchas gracias. Buen Muchas día a gracias. todos. Gracias.